Hola, ¿qué tal? Yo soy Mateo Arteaga. Bienvenidos al laboratorio número 5 de Física 2. En este laboratorio vamos a hablar de resistividad. Todo conductor eléctrico tiene dos características que hacen que su resistencia cambie. Resistencia es la oposición al paso de corriente eléctrica y esta tiene que ver con la longitud del cable que se está usando, con la anchura, es decir, el área transversal, y con un coeficiente que es intrínseco de cada material. Este es el coeficiente de resistividad y se mide en ohmios por metro. La resistividad de un material también varía con su temperatura, por eso hay otro coeficiente que es el coeficiente de temperatura, y este va a hacer que varíe el coeficiente de resistividad de un material. Esta es una característica microscópica del elemento, entonces no podemos medirla a simple vista, sino que tenemos que medir la resistencia y a partir de eso llegar hacia la resistividad. Vamos a medir la resistencia en cables de cobre y aluminio usando un simulador y vamos a medirlas a diferentes temperaturas para hacer una regresión lineal y a partir de eso obtener los coeficientes de resistividad y los coeficientes de temperatura de cada material. Este es el simulador que vamos a utilizar para este laboratorio y podemos seleccionar el tipo de alambre que va a ser de cobre o de aluminio. Vamos a primero hacer de cobre y luego de aluminio. Ahora lo que indicamos es la sección transversal, que es el área por la cual fluye la corriente, y la temperatura. Lo que vamos a hacer es empezar en 20 grados y esto nos va a dar un output de resistividad y un output de resistencia por metro. Ahora lo que vamos a hacer es ir aumentando la temperatura 25, 30 grados y vemos como este número va aumentando. 35 grados, 40 grados y así eventualmente hasta llegar al 100 grados. Aquí podemos ver una línea de regresión que ya nos va haciendo el simulador. Vamos a registrar todos estos datos en una tabla y vamos a hacer una línea de regresión propia usando Excel. Y nos bota estos datos con los coeficientes con los cuales podemos armar una ecuación y a partir de eso, que esa es la ecuación de resistencia, podemos a partir de eso encontrar la ecuación de resistividad en función de la temperatura. Esta línea de regresión de la resistencia es de la forma AX más B, donde A y B son constantes. X es la variable que tenemos, en este caso la temperatura, pero no la fijamos desde el 0, sino desde los 20 grados, que es lo que comúnmente se hace. Para tener esta nueva ecuación centrada en 20 grados, vamos a manipular un poco la ecuación y nos va a resultar de esta manera. Ahora, como sabíamos que la resistencia es función de la resistividad y a la vez de la temperatura, y esa es nuestra incógnita original, lo que vamos a hacer es sustituir para despejar la resistividad en función de la temperatura. Con la ecuación de la resistividad en función de la temperatura podemos despejar las dos constantes que buscamos, que son el coeficiente de resistividad a 20 grados, resistividad sub 0, ρ, y el alfa, que es el coeficiente de temperatura de cada metal que usemos. A partir de la regresión lineal de la resistencia versus la temperatura, pudimos despejar la resistividad y su coeficiente de temperatura respectivo. Una vez más podemos ver que los errores son muy mínimos ya que estamos hablando de simuladores y estos dependen de los datos introducidos en la programación del simulador. Sin embargo, la magnitud de estos datos son muy pequeños y varían bastante y son muy sensibles a los cambios de impurezas. Por lo que en este simulador se tiene un dato, mientras que en el libro se tiene otro que es similar, pero varía un par de centésimas por 10 a la menos 8 unidades en ohmios o en ohmios sobre metro. Esto hace que el error sea mayor de lo que normalmente vemos en un simulador, pero sigue siendo muy bajo, que no supera el 5% de error. Ya que despejamos la resistividad, podemos observar que esta en efecto no depende de las cualidades geométricas del material que se está usando, sino solo de las propiedades intrínsecas del elemento. Es por esto que se prefieren ciertos materiales a otros cuando se hacen construcciones o circuitos. Por ejemplo, si quieres un cable que no pierda corriente mientras fluya, vas a probablemente usar cobre, que es el que menos resistividad tiene. Mientras que si quieres controlar la corriente eléctrica en un circuito, vas a usar un material que tenga más resistividad, como puede ser el germanio o el silicio. Bueno, eso fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana en el siguiente laboratorio. Chao.